Muy, pero muy buenas a todos mis hermanos, a todos los que están conectados y a todos los que van a ver este video y este gran debate en diferido. Hoy tenemos un excelente debate con dos exponentes sobre si Jesús es Dios Todopoderoso. Está planteado como una pregunta, ¿no? Jesús es Dios Todopoderoso. Y bueno, tenemos un muy buen debate, como digo. Le pido a todos los hermanos que están en el chat que vayan regalándonos un like, así esto llega a más personas. También que dejen sus comentarios y obviamente le pido a los moderadores como una recomendación que no permita ningún tipo de insulto a los exponentes que, bueno, el día de hoy van a estar contrastando las posturas sobre este tema. Bueno, y ya, como ustedes saben, todo gran debate tiene que tener dos grandes exponentes y en este caso vamos a presentarlo ya directamente, así podemos empezar. Primero tenemos a quien reta sería Franklin Enríquez, testigo de Jehová, desde los Estados Unidos. Así que lo saludamos ahí a Frank Enríquez. Y por el otro lado tenemos a Cristian Izquierdo desde Lima, Perú, si no me equivoco, Lima, Perú. Y bueno, ahí tenemos a los dos grandes exponentes. Para este gran debate va a ser un muy buen debate seguramente. Muchos de ustedes seguramente van a estar anotando. Estos debates son muchos a veces los debates que nos gusta aprender. Así que esperemos que sea un buen debate. Y yo voy a estar moderando. Mi nombre es Emanuel. Y bueno, el formato, explicándolo rápido, va a haber 15 minutos para cada exponente de argumentación, 10 minutos luego de refutación. Luego va a haber 3 preguntas para cada uno. Cada exponente va a tener que responder esas preguntas y luego va a haber 2 minutos de refutación para esa respuesta de la pregunta que se hizo. Y para terminar, va a ser la conclusión final. Así que bueno, sin más que añadir, les repito y les pido por favor que dejen su like, que dejen su comentario, que por favor los moderadores cuiden los comentarios, que no haya insultos. Y bueno, ya arrancamos directamente con los primeros 15 minutos que va a arrancar Franklin Enríquez desde Estados Unidos. Yo voy a controlar el tiempo y cuando quede un minuto voy a estar apareciendo en pantalla. En el momento que Franklin Enrique esté preparado y cuando él quiera iniciar, yo voy a dar inicio al cronómetro. Cuando él diga la primera palabra, yo arranco. Así que le pregunto a Frank si está listo. Listo. Bueno, cuando quieras. Bueno, primeramente quiero empezar admitiendo que la palabra Shaddai en el hebreo es todopoderoso y la palabra Pantocrator en griego es todopoderoso. Pero hay algo interesante. O sea, el término Shaddai sin el artículo determinado, el Shaddai, aparece exclusivamente en el Taná hebreo 5 veces. Ahora, sin el artículo determinado, Shaddai solo, el Shaddai 5 veces y Shaddai solo aparece unas 30 veces. O sea, cuando uno suma 35 veces aparece de Génesis a Malaquía exclusivamente a Jehová, al Padre, nunca al Hijo. Y ya que hay textos que utilizan los trinitarios, el ángel de Jehová, pero bueno. Ese es un punto que quería recalcar. El segundo punto es, quiero que pongas ahí en pantalla 1 Corintios 8:6. Y Cristo no puede ser el Todopoderoso porque en 1 Corintios 8:6, Jehová el Padre, ustedes pueden ver ahí que hay una preposición. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla, dice ek, que es una epsilon y una si. Eso significa causa y fuente. Y lo curioso es que nunca esa preposición aplicada al Padre, ahí vemos la lámina en amarillo, nunca jamás en todo el Nuevo Testamento y mucho menos en la Septuaginta griega es aplicada a Jesús como, o sea, a Jesús como la causa y la fuente. O sea, las traducciones bíblicas dicen que procede del Padre. La palabra ek es traducido como procedente. O sea, el Padre es la causa y la fuente. Sin embargo, más abajo, ahí aparece la preposición día, que la preposición día es una preposición
de un agente intermediario. O sea, Cristo es el instrumento de Dios. Dice que mediante él son todas las cosas. Fíjense el contraste que hace Pablo. Procedente son todas las cosas del Padre y por medio de Cristo son todas las cosas. Cristo es el medio, es el instrumento que Dios utilizó para crear todas las cosas. Entonces, por tanto, además, ahí Pablo está admitiendo que la fuente central es el Padre. Cristo no puede ser el Dios Todopoderoso. Muy bien, ese es el segundo punto que yo quería tocar. También quiero que pongas ahí Colosenses 1.16, por favor, la lámina. En Colosenses 1.16 hay algo interesante en Colosenses 1.16. Ustedes van a ver una palabra griega que es la preposición más un pronombre personal dativo masculino, que es en auto. En auto, en algunas traducciones trinitarias, y esto me causa expectación, me preocupa la situación de los trinitarios en cuanto a 10 traducciones que voy a mencionar aquí, que dice que Cristo es el instrumento y el agente intermediario. O sea, Cristo fue el obrero, el ayudante del Padre mediante esta preposición, sumado a este pronombre. O sea, en auto. Ahí lo vemos ahí. Pero sin embargo, en Colosenses 1.16, más abajo, la parte B, aparece la preposición día. Nuevamente, la misma preposición, mi a priori, que estaba mencionando en 1 Corintios 8.6. Entonces, en Colosenses 1.16 aparece la preposición en auto y día auto. O sea, Cristo viene siendo el agente intermediario. O sea, ¿cómo se definen estas preposiciones? Estas preposiciones, según los trinitarios, los grandes gramatólogos del griego, como Daniel Steffen, A.T. Robinson, Daniel Wallace, dice que estas preposiciones aplicadas a Cristo es de fuente, es de causa, pero eso es falso. Porque las mismas traducciones, por ejemplo, la traducción viviente, la Biblia traducción lenguaje actual, la Biblia internacional muy utilizada por el señor Cristian, la Biblia interconfesional, la Biblia al día 1989, la nueva Biblia española, Biblia lenguaje sencillo, Pechita al español, Biblia Arca Fernández. Y lo interesante es que la Biblia Arca Fernández, ¿sabe cómo traduce Colosenses 1.16? Dice, todo ha creado Dios, sustentando en él, en Cristo, todo lo ha creado por Cristo. O sea, Cristo viene siendo el instrumento. Entonces, ¿qué hacemos con estas traducciones? Como la versión también, Biblia Libre. ¿Qué hacemos con estas traducciones católicas? ¿Qué hará Cristian Izquierdo con estas traducciones que traduce por medio de él? Fueron creadas todas las cosas. La Reina Valera dice en él como causa. Pero no, estas 10 traducciones trinitarias lo traduce la preposición en auto, lo traduce como instrumental y no de fuente y de causa. Entonces aquí hay un problema gravísimo para los trinitarios que están en las redes sociales, que defienden el dogma trinitario y se agarran de Colosenses 1.16 para decir que Cristo es la fuente y la causa de la creación de todas las cosas, pero cuando realmente Cristo aquí es el instrumento. En Colosenses 1.15, la nueva Biblia española trinitaria dice que Cristo es el nacido de toda criatura. ¡Wow! Interesante. La palabra protótocos, que es primogénito, es traducido por nacido. Entonces, si Cristo es la imagen de Dios invisible, nacido de toda criatura, es que Cristo forma parte del grupo de las criaturas. O sea, Cristo está incluido en ese grupo de criaturas, como los ángeles celestiales en el cielo. O sea, tanto los ángeles como Cristo fueron creados. Entonces, Cristo no puede ser el Dios Todopoderoso. Porque hay 10 traducciones trinitarias que Cristian tendrá que rechazar o admitir que son falsas o que son heréticas. Y que los que hicieron estas traducciones están apostatando de la fe. Este es el tercer punto que yo quería mencionar. Por ejemplo, ahí está la lámina de Proverbios 8:22. Quiero que pongas ahí, Cristian, hazme el favor de ponerme la lámina de Proverbios 8:22 y hay algo interesante. Hay dos palabras hebreas
que identifica que Cristo no es el Todopoderoso, que Cristo tuvo un comienzo, un principio, un origen, un inicio. Y estamos hablando del verbo caná. El verbo caná es traducido por crear en algunas traducciones, pero la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, pone adquirir o me poseía. Entonces, ¿qué traducción sería correcta? ¿Poseer o crear? Bueno, yo tengo aquí 30 traducciones trinitarias. Ojo, no testigo de Jehová, ni judío mesiánico, trinitaria, que Cristian tendrá que rechazar también. Estas 30 traducciones, incluyendo una de las principales, que es la Biblia de Jerusalén, pone que la sabiduría es creada. El verbo caná es traducido por crear, ¿verdad? Pero sin embargo, en Proverbios 8, en la misma lámina, ustedes pueden observar en el versículo 24 y 25, ahí viene otro verbo, que no es caná ya, es el verbo kul, que el verbo kul es traducido por dar a luz y nacer. Hay algunas traducciones, como la versión internacional, que dice nací ante los collados. O sea, que esa sabiduría tuvo un nacimiento, no el nacimiento de la Virgen María, no, un nacimiento ante la fundación del mundo. ¿Ok? O sea que Proverbios 8:22, Caná es traducido en 30 traducciones por crear, y en Proverbios 8:24 y 25, el verbo kul es traducido por nacer, engendrar y dar a luz, o parir, ¿no? Algo que comienza, que nace. Hay un punto de partida. Entonces, ahora, ¿cómo Cristian puede decir que ahí Proverbios 8:22 no se refiere a Cristo como la sabiduría? Si Cristian se niega, tengo muchos comentarios como el de Archibald Thomas Robinson, como Matthew Henry, como William Barclay, que dicen que Cristo es la sabiduría. Y si entro a mencionar más léxicos, diccionarios bíblicos como el de Wilton Nelson, en la página donde dice Proverbios o sabiduría, dice Wilton Nelson, un teólogo muy reconocido trinitario, que Cristo es la sabiduría. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Ahora, ¿puedes ponerme ahí, por favor, la última foto que te mandé de Clemente Alejandría, por favor? Ahí en Clemente Alejandría, la última foto, creo que es la octava que te mandé, hay algo interesante. Yo no acepto los padres de la iglesia. Ojo con esto. Este es el punto de vista que tenemos nosotros, testigos de Jehová. Nosotros utilizamos los padres de la iglesia para refutar los argumentos trinitarios. Pero yo no sostengo ni mi fe, ni mi doctrina en los padres de la iglesia. Para mí los padres de la iglesia son herejes. Todos son herejes. Y entre ellos mismos se contradicen entre ellos mismos. Ahora, yo voy a utilizar los padres de la iglesia porque Cristian sí utiliza los padres de la iglesia. Y muchos trinitarios reconocidos como Daniel Hernández, Wilton Medina, Ángel García, el mismo Pacheco utiliza mismo la patrística, la patriología. Pero ahí en Clemente Alejandría, vamos a ver ahí en Clemente Alejandría, y quiero traer esto a colación, en el libro de Estrómata, y ahí lo puse, dice que la sabiduría es el primer creado. Y ahí aparece un término griego, Clemente Alejandría, en el libro 5 de Estrómata, creo que es el capítulo 8, dice que Cristo como sabiduría fue la primera criatura, prototictus. O sea, este adjetivo nominativo, o sea, genitivo, es traducido por primer creado. Así está literalmente. Yo tengo el texto griego, porque si alguien lo quiere poner, lo que pasa es que la foto no pude mandarla, no me dio tiempo a mandarla, pero yo tengo aquí la fotografía en el tablet donde Clemente Alejandría creía que Cristo era creado como la sabiduría y utiliza el término prototicto. Proto, primero, y ticto viene de crear, ¿ok? Viene de tixeos. Entonces estamos viendo aquí que Clemente Alejandría creía que Cristo tenía un comienzo. Entonces Cristo no podía ser todopoderoso, porque si Clemente Alejandría creía que Cristo era todopoderoso, entonces de qué manera él está admitiendo en su libro de Estrómata, contra Estrómata, de que tiene, o sea, que no tiene un principio. ¿Me puedes poner la fotografía, la fotografía que te puse del diccionario de Vine, que está en letras negras, del diccionario, por favor? En el diccionario de Vine
un diccionario exhaustivo y expositivo de palabras hebreo y griego muy utilizado, muy reconocido. Cristian tiene que conocerlo, también el moderador Emmanuel también lo conoce. Un diccionario que no es hecho por los testigos de Jehová, por los grandes gramatólogos trinitarios. Ahí pusiste la foto porque no parece que tengo la imagen congelada y no la veo. Cristian, ¿la pusiste? Está en pantalla. Está en pantalla, gracias. Ahí en el diccionario de Vine dice que la palabra adquirir, ahí vemos que adquirir, dice Vine, que no es adecuada al contexto. Si ustedes pueden leer bien ahí detenidamente, dice que la palabra adquirir o poseer está mal en la Reina Valera de 60. Él mismo admite eso. Y los mismos escritores de este diccionario admiten que ahí en Proverbios 8:22 tiene que traducirse como crear y no poseer. Porque dice que el verbo caná traducido por poseer es incorrecto. Lo dice el diccionario de Vine, un diccionario trinitario. Ahí está. Tienen la captura. Tienen una foto para que ustedes vean que ahí indiscutiblemente los mismos trinitarios se refutan entre ellos mismos. O sea que estamos viendo un bando de trinitarios que dice que Proverbios 8:22 Cristo es la sabiduría y es creada, y otro bando que dice que no, que la traducción debería ser poseer y no crear. Muy bien. Otra cosa, si en Colosenses 1:15, si Cristo es el Todopoderoso, ¿verdad? Y es el creador de todas las cosas, y la palabra primogénito le interpretan, los trinitarios interpretan que primogénito ahí significa el más excelso o el más prominente, entonces caeríamos en una falacia de morfología. ¿Por qué razón? Porque entonces Pablo estaría obligado, en vez de poner el término protótocos, que es primogénito, hubiera utilizado varias palabras para decir que Cristo no es el primer nacido o el primer creado o el que tuvo comienzo. ¿Ok? Hubiera utilizado, por ejemplo, la palabra Pantocrator, todopoderoso ahí. Hubiera utilizado la palabra Megalocine, que significa majestad. Arjon, que significa capitán y jefe. Proteo, que significa prominencia o ser el primero. Estos términos, Pablo tenía que haberlo utilizado ahí en Colosenses 1:15, pero no lo utilizó. Utilizó primogénito. Tiempo, Frank. No me dijiste el minuto. No me dijiste un minuto. No, voy a aparecer en cámara. Sí, pero que se te olvidó. Bueno, es que no te vi. Si querés, Frank, te aviso, ¿no? Como quieras. Te aviso, sí, había dicho después que iba a aparecer en cámara para no interrumpirte. Okay, pero no si problema. querés, te aviso. ¿Cómo preferís? ¿Te aviso o aparezco en cámara? Sí, un minuto. Me dice, oye, te falta un minuto, así. Ya. Ok, te aviso. A Cristian voy a aparecer en cámara. Gracias. Ustedes quieran. Dale. Bueno, ya pasó los 15 minutos de argumentación de Frank. Y ahora tenemos la primera parte de la argumentación de Cristian Izquierdo. Cuando quieras iniciar, cuando inicies, Cristian, yo pongo el tiempo y cuando quede un minuto, en tu caso, aparezco en cámara. Ok, sí, gracias. Cuando aparezcas, también, por favor, si me podrías avisar por igual. Dale. Eso solamente. Dale, muchas gracias. Aparezco en cámara y te aviso. Cuando sí, estés listo, puedes arrancar. Sí, estamos listos. Ya, gracias. Bien, nosotros sí vamos a defender que Jesucristo es Dios Todopoderoso, no porque lo afirmamos de forma gratuita, ¿no? Sino porque la Biblia claramente lo establece. Primeramente voy a argumentar la tesis que he traído para defender la causa de Cristo, ¿sí? No solo como Dios, sino como el que causa todas las cosas. De hecho, no es mi tiempo de refutación porque esto ya previamente lo traía argumentado. Quiero citar lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía, hablando de Cristo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Acá tenemos una palabra llamada causa.
y a quien se le adhiere a Cristo. Así que no, esto es parte de mi argumentación. Cristo no solo es el mediador de la salvación, sino Cristo es el autor de la salvación, por cuya causa son todas las cosas. Por eso la fe es por medio de él, pero recordemos que la Biblia también dice que Cristo es autor y consumador de la fe. Estos son los primeros argumentos que ponen a Cristo no solo como un puente mediador, sino como el causante de la salvación, ¿sí? Para que quede claro como uno de los primeros argumentos que hemos traído a coalición. Ahora, quiero poner pantalla, porque también esto forma parte de mi argumentación. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la página de los Testigos de Jehová, la página oficial es jw.org. De hecho, esto también lo creía Rutzel, quien era uno de sus fundadores. Acá podemos ver en esta parte, de hecho, mi antagonista lo dijo, que forma parte de mi argumento. No lo voy a refutar, quiero argumentar, porque eso trajimos. Jesús es un espíritu poderoso que vive en los cielos. Jehová lo creó antes de hacer todo lo demás. Por eso se le llama el primogénito de la creación. La Biblia llama a Jesús el hijo unigénito de Dios, porque él fue el único ser creado directamente por Jehová. Bien, esta afirmación se alinea de repente con la tesis que trajo mi antagonista, que en el momento de refutación voy a proceder a refutar, ¿sí? Porque este es el momento de argumentación. Así que estoy poniendo las evidencias argumentativas acerca de lo que mi antagonista de repente cree y lo que yo en mi tiempo de refutación procede a refutar, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más nos dice la página oficial de nuestros amigos Testigos de Jehová? Nuevamente, ¿no? Dice que es bochornoso si a Jesús se le llama Dios. Espero que Franklin, unido a su cuerpo gobernante, que es el de la página oficial de los Testigos de Jehová, pueda afirmar lo mismo, ¿no? Si puede decir esto, ¿no? Estas cuestiones constantemente han causado un bochorno y tiene que continuar causándolo si se describe a Jesús como Dios sin distingos, pero no representan un problema alguno si uno rechaza el dogma de la Trinidad y cree lo que Jesús mismo dijo, a saber, de Dios el Padre es mayor que Jesucristo. Bien, entonces supongo que en el momento de la ponencia de mi antagonista, él va a también tener que afirmar que el solo hecho de llamar a Jesús como Dios es bochornoso, ¿sí? Las refutaciones por el momento de refutación, estoy poniendo las evidencias. ¿Qué más podemos decir, no? Bien, yo apunté acá. Esto también se encuentra en la página oficial de nuestros amigos de los Testigos de Jehová. Jesús no era Dios, ¿sí? Lo voy a agrandar un poquito. Está acá. Jesús no era Dios mismo, porque aún su existencia prehumana, él era un espíritu creado que se llamaba la palabra. Supongo que esto es lo que cree mi amigo Frank y esto es lo que hoy va a tener que defender en este debate, ¿sí? Acá no se trata de que gane yo, acá no se trata de que gane él, acá se trata de que la escritura se ponga por sobre todo argumento que tanto pueda decir él y mi persona. Entonces, supongo que él va a defender esta cláusula, que Cristo es creado y lo va a tener que probar por la palabra de Dios. Segunda evidencia de la página oficial de la Watchtower, de repente le iba a decir mal, de nuestros amigos, los Testigos de Jehová. Dice, la conclusión a que inevitablemente se llega es que la palabra de Dios enseña que Jesús fue un hombre, la conclusión a que inevitablemente se llega es que la palabra de Dios no enseña, ¿sí? No enseña que Jesús fue un hombre Dios. Ella enseña que cuando estuvo en la tierra, él era hombre perfecto, un organismo humano perfecto. Los que enseñan que él fue un hombre Dios, enseñan religión falsa. Entonces supongo que mi antagonista en su momento de argumentación va a decir que todos aquellos que dicen que Jesús fue un hombre y a la vez fue un Dios o algún tipo de Dios es una enseñanza falsa. ¿Lo podrá sostener, Franklin?
Espero que eso lo sostenga porque es lo que enseña su cuerpo gobernante. ¿Sí? Porque estoy en la página oficial de los Testigos de Jehová, jw.org, y él tiene que estar de acuerdo con las ideas de sus gobernantes porque si no trajo una premisa particular propiamente suya. Así que esto va a tener que defender, aparte de lo que ya han escuchado que dijo en su tiempo de argumentación. ¿Sí? Entonces yo voy a proseguir un poco con algo importante que creemos nosotros acerca de Cristo y su verdad, ¿no? En Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente, ¿no? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, perdón, estamos en Daniel, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Parte de mis argumentos es que nuestros amigos testigos de Jehová piensan que cuando en la escritura se le está dando gobierno y reino al Hijo del Hombre, es un gobierno pues que se le da en ese momento y que no forma parte de una línea eterna, ¿no? Pero no leen lo siguiente. Ese gobierno que se le da a Cristo no es porque recién lo está comenzando a tener desde ahí, sino que la misma escritura lo dice, ¿no? ¿Cómo es ese tipo de gobierno y para quién es? Le fue dado dominio, gloria y reino, primero el para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. O sea, este reino y este gobierno no comienza a ejercer su preeminencia cuando se lo da, sino para nosotros ejerce preeminencia. Por eso dice que es para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. O sea, la preeminencia de la existencia de su reino existe, pero para nosotros desde el momento que lo reconocemos como nuestro Rey y Señor, mientras Él siempre tuvo un reino eterno, como lo dice Pedro, para que el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo se establezca. No es que Dios empiece a reinar desde que Dios le da un reino, sino que Dios para nosotros, en nuestra vida, comienza a reinar para nosotros, ¿sí? Acá en la tierra, en nuestra vida, cuando le rendimos nuestros pecados delante de Él, mientras que Él ontológicamente ya tenía un reino eterno, aún antes de que nosotros vengamos a Él. Y eso es por eso dice, su dominio eterno es que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces yo le recomiendo a mis amigos testigos de Jehová que cuando saquen este argumento lo lean en su contexto. A Cristo no se le da un reino y no se le entrega un gobierno porque recién está comenzando a reinar, sino porque ya lo tenía eternamente, y el gobierno que ejerce sobre nosotros es cuando nuestros corazones se doblegan ante su reinado. ¿Sí? Es un versículo que nos comunica a nosotros su gobierno, el que tenemos que permitir que Él tenga en nuestros corazones, porque ya lo tenía, ¿sí? Para aclarar, como parte de los argumentos. Ahora, algo interesante también que dice la Biblia, ¿no? Y esta parte a mí me encanta. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Él, o sea, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el prototocos, o sea, el primogénito, pero prototocos acá habla de preeminencia, no que fue lo primero en ser creado, de toda creación. Versículo 16, porque en Cristo, o sea, en Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y yo digo, ¿y qué pasó con estos argumentos de la página oficial de los Testigos de Jehová, que dicen que Cristo fue creado? Sin embargo, aunque Russell, sus fundadores y la página oficial de mi amigo de los Testigos de Jehová digan que Cristo fue creado, y que incluso decir que es algo aborrecible, bochornoso, perdón, decir que Él es Dios, la Biblia lo afirma, ¿sí? La Biblia lo afirma, porque el único que puede crear es el Señor. El único que puede crear es Dios. Salmos, que dice, Jehová, nuestro Dios,
el fuerte de Israel, fue el que afirmó los cielos y fue quien afirmó la tierra y fue quien nos trajo a creación. Entonces, basta que mi antagonista el día de hoy, por lo menos siquiera se acerque a decir, por lo menos se acerque, él afirme que Cristo creó, está comprobando que se está hablando de el mismo Dios creador de los cielos y la tierra, que incluso tienes en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué Dios están hablando? Del mismo Dios que describe Salmos, que es el Dios poderoso. ¿De qué Dios están hablando? Del mismo Dios que describe Ezequiel, que es Dios poderoso quien afirmó el firmamento. Entonces acá tenemos gato encerrado, porque el argumento de mi antagonista no lo estoy refutando. Yo, para mi tiempo de refutación, pues vamos a ir directamente a los puntos que él dijo, yo he apuntado. Y el argumento de mi antagonista es hacernos pretender a todos nosotros creer que Cristo es el perito arquitecto. ¿Sí? Perdón, que Cristo es un constructor y el Padre es el perito arquitecto. El Padre hace los planos y Cristo, como un trabajador, comienza a construir. Y eso es falso, porque Ezequiel, Salmos y Génesis reconocen que aquel que está creando, afirmando el fundamento, poniendo los linderos de la tierra, estableciendo los fundamentos de la creación, es Dios fuerte, Jehová de los ejércitos. Así lo identifican aquel que está creando la tierra. Entonces, si mi antagonista en su tiempo de refutación siquiera se acerca a decir que Cristo creó los cielos y creó la tierra como un mediador, pues está refutando tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, porque identifican que el que creó los cielos y la tierra no fue nada más y no fue nada menos que Dios poderoso, quien fue Jehová, Jireh, Jehová fuerte. Y estos títulos no se los puede quitar a Jesús. Por eso la Biblia dice claramente que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nótese que no solamente se habla de medios, sino que se creó para Él, o sea, para su propia gloria. ¿Y cómo probamos que no solo es un medio? En el versículo siguiente, y Él es antes de todas las cosas. ¿Dónde quedó eso que era solo un medio? Bueno, yo estoy argumentando porque es lo que traía y apuntado. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, vuelvo a poner como argumento que el trabajo de mi antagonista va a ser probarnos que Cristo solamente es un medio, pero no es la causa de todas las cosas creadas. Gracias. Entonces, yo espero que en el tiempo de refutación de mi estimado Franklin, antagonista, él pueda probarnos que Cristo solamente es un medio y no es la causa. Porque si es la causa, entonces es Dios todopoderoso, porque solamente el Dios todopoderoso fue el creador de la tierra, de los cielos. Y si dice que es Cristo, pues ya habrá dado por servido este debate, porque solo Cristo y solo Dios poderoso pueden crear. Hasta ahí. Gracias. Excelente. Bueno, ya somos 200 personas. Muchos están interesados en este debate. Muy buen debate. Les pido a los hermanos que por favor dejen su like, porque estoy viendo que faltan bastante. Así que les pido a los que están llegando que por favor nos regalen su like, es un segundo, y que recordar esto de que a los moderadores que tengan en consideración los comentarios, que no haya ningún tipo de insulto. Y bueno, ya pasamos a la siguiente sección del debate, en donde tendremos 10 minutos de refutación. En este caso va a retomar la palabra Frank Enríquez, y cuando esté preparado, lo que sí te quería consultar, Frank, entonces si preferís que aparezca en cámara cuando falta un minuto o te aviso. No se escucha, ¿eh? Sí, que sea un minuto antes, no va a ser que se congele, porque parece que se me está congelando la cámara. Claro, entonces yo cuando aparezco, te queda un minuto. No, dime, te queda un minuto. Dale. Sí, con la voz tuya. Ajá. Dale. Bueno, cuando estés listo, podés comenzar. Yo arranco cuando
vos empieces a hablar. Bueno, primeramente, yo pensaba que Cristian iba a traer más argumentos más fuertes y me he quedado así sorprendido. Pero bueno, él hizo el esfuerzo por hacer la exposición. Primeramente, él cita Hebreos 2:10, diciendo que Cristo es la causa. Eso es falso. Primeramente porque tus propias traducciones no pone causa, pone príncipe y capitán. ¡Wow! ¿No sabías eso, Cristian? Que tus propias traducciones trinitarias dice que Cristo es el príncipe de la vida. O sea, la Reina Valera dice autor, pero hay traducciones, hay más de 10 traducciones que dice capitán, príncipe, porque es la palabra archon en griego. Así que ese texto no te sirve para apoyar que Cristo es la causa y la fuente, cuando realmente hay traducciones, no es necesario citarlas. Hay traducciones trinitarias que dice que en vez de poner autor, pone príncipe y capitán. O sea, esta es la primera falacia de parte de los trinitarios, no diciendo que es una falacia tuya, ¿no? Después, Cristian se remite a la página JWORG y cita dos fragmentos de dos literaturas donde dice que Dios no era Dios mismo. Pero acuérdate que aquí no estamos discutiendo, por eso es que yo te dije a ti que íbamos a debatir si Cristo era Dios todopoderoso, no Dios, porque primeramente tú me dijiste a mí que era si Cristo era Dios o no. No. Aquí estamos discutiendo si el término Shaddai y Prototokos, que es todopoderoso, se le aplica de una manera explícita, directa, concreta a Jesús. Y no has demostrado ni un solo texto que el término todopoderoso se le aplica a Jesucristo. Mencionaste Isaías 9:6, no, bueno, está bien, pero ahí dice Dios fuerte o Dios poderoso, no todopoderoso. Yo quiero que tu intervención en tu pregunta o en la misma refutación, que tú me muestres a mí que Cristo sea todopoderoso. Yo quiero ver a Cristian Izquierdo que me cite un texto donde Jesucristo sea todopoderoso. Ese calificativo, ese título, todopoderoso. Yo necesito ver el texto. Otra cosa, él cita a Daniel 7:14, o sea, 3 y 14, pero ahí te metes un problema grave ahora, porque en Daniel 7:3 y 14 dice que los ángeles presentaron al Hijo del Hombre delante del anciano de día y dice que el anciano de día le dio dominio y reino. Si Cristo es el Dios todopoderoso, Cristian, yo quiero que tú analices y abras tu mente con la lógica. Si Cristo es el Dios todopoderoso, Dios no puede recibir ni dominio ni reino de otro ser. Si yo tengo autoridad en mi casa, un ejemplo, y yo tengo autoridad en mi casa, ¿cómo yo voy a esperar que el vecino de mi casa, de al lado, me dé autoridad a mí para yo mandar en mi casa? Si yo no tengo que llamar a mi vecino para que el vecino me diga qué tengo que hacer en mi casa, porque yo soy el dueño legítimo de mi casa. Entonces, ¿cómo Cristo, siendo el Dios todopoderoso, va a recibir dominio de otro ser, Dios todopoderoso llamado Padre, Jehová? Ahora, sin embargo, él dice que ahí se le dio dominio y reino para siempre, pero es que tu teología choca con Primera de Corintios 15, 24, 28 y 29. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 27 dice que el Padre le sometió bajo sus pies todas las cosas. Y ahí todas es un adjetivo que es un término que significa totalidad, o sea, es panta en griego, panta. Si el Padre le sometió todas las cosas a Cristo, es porque Cristo no tenía poder. Cristo recibe ese poder de parte de alguien superior a él. Como dice 1 Corintios 11:3, que el cabeza de la mujer es el hombre, el cabeza del hombre es Cristo y el cabeza de Cristo, ¿quién es? El Padre, Jehová. Ahora,
En el versículo 28 de 1 Corintios 15, 28 dice, el Hijo se someterá. Verbo futuro. Estamos hablando de un verbo futuro pasivo, no activo. Pasivo, indicativo de tercera persona. Y es la palabra hipotagesetai. Hipotagesetai. Es la palabra, un poco difícil de pronunciarlo, pero es un verbo futuro pasivo. Ahora, si estuviera en activo, bueno, puede ser que Cristo más o menos tenga el mismo nivel, ¿no? de dominio, pero dice 1 Corintios 15, 28 que el Hijo se someterá al que solo le sometió todo para que Dios sea en todo. ¡Wow! Entonces, Cristo no es Dios en todo, pero está diciendo que Cristo no es el Dios en todo, es el Padre. Cuando Cristo se somete en el futuro al Padre, dice que el Padre va a ser el Dios en todo, no Cristo. Y si el Padre, en 1 Corintios 15, 28, es el Dios sobre todas las cosas, en todo, entonces Cristo está subordinado. Cristo es menor que el Padre en autoridad y dominio y en todos los aspectos de los poderes. Ahora, 1 Corintios 15, 24 dice que Cristo, cuando subyugue a sus enemigos, que los ponga como banquillo bajo sus pies, dice que entrega el reino a su Padre. Y tú me acabas de confirmar que en Daniel 7, 14 dice que se le dio dominios eternamente. ¿Cómo eternamente? Si el reino de Cristo es eternamente o no es eternamente. Porque dice que Cristo le entrega en el cielo, no en la tierra. Ya Cristo cuando asciende al cielo, el Padre le da la oportunidad del reino y después cuando dice que ya le ejecuta a los enemigos, le entrega el Padre, o sea, le entrega al Padre el reino. ¿Y qué pasó con el reino eterno de Cristo? ¿Cómo tú respondes a 1 Corintios 15, 24? El Dios Todopoderoso Jesucristo, el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, entregando el reino. Si el dominio es para siempre, por los siglos de los siglos, amén. Entonces, ¿cómo tú vas a explicar eso? Aparte, 1 Pedro 3:22 dice que los ángeles están sujetos a Cristo. Y 1 Pedro 5:5 dice estar sujetos a los pastores, a los presbíteros. Y ahí habla la palabra sujetar. Entonces, si los ángeles están sujetos a Cristo, Cristo es superior a los ángeles. Si nosotros estamos subordinados a los pastores, a los presbíteros en cada iglesia, es que nosotros somos menores que los pastores, tienen más autoridad. Y si Cristo está subordinado en 1 Corintios 15, 27 y 28, es porque Cristo por toda la eternidad va a estar subordinado. Ahí 1 Corintios 15, 28 dice que se someterá para siempre subordinado. Entonces estamos viendo en el cielo un Dios todopoderoso subordinado a otro Dios todopoderoso. ¿Me entiendes? No entiendo eso. Tremenda paradoja eso. Ahora, dijiste también, déjame ver aquí, en Colosenses 1:15 que protótocos significa preeminencia. Yo necesito, Cristian, de verdad, brother, de corazón, yo necesito un solo texto donde protótocos sea traducido literalmente al español por prominencia. Búscame una traducción trinitaria que en Colosenses 1:15 protótocos ahí sea traducido al español por preeminencia. Por preeminencia. ¿Alguna traducción? ¿Por qué la Reina Valera, en vez de poner primogénito, no puso preeminencia? El prominente. Un minuto. De toda la creación. Entonces, protótocos significa, es un adjetivo nominativo que indica primer nacido, primer parido, porque tocos, porque es una palabra polisémica, tocos implica alguien que nace, que tiene un comienzo, un punto de partida, no en la eternidad, sino hacia adelante. Eso es lo que implica protótocos, primogénito de toda criatura. Hasta aquí. Excelente, bueno, quedaron aún segundos, pero bueno, muy bien el tiempo. Bueno, le pido a los hermanos, por favor, que faltan muchos likes, más que nada para que este muy buen debate llegue a más personas.
le pedimos por favor que a los que van llegando y todavía no nos han regalado su like, puedan dejarlo, no se olviden de ponerlo por favor. Y recordar que los comentarios siempre sean con moderación y sin ningún insulto a ninguno de los exponentes. Y ahora ya vamos a la parte de la refutación, en este caso de Cristian Izquierdo, que nuevamente tiene 10 minutos para iniciar. Cuando él me diga que está listo y empiece a hablar, yo inicio el conteo de los 10 minutos. Estamos listos. Adelante, Cristian. Perfecto. He apuntado cada uno de los puntos que tú pediste para este debate y los vamos a refutar. Punto 1 que tú pediste en tu refutación, te dedicaste más a demandar que a refutar, pero vamos a conceder al cliente lo que pida, ¿no? Con todo el respeto que te mereces y con el amor de Cristo Jesús, ¿sí? Porque este debate no tiene el propósito de destruirte, sino de que Cristo sea exaltado. Tú dijiste, yo quiero ver que Cristian Izquierdo me muestre un versículo bíblico donde se diga que Jesús es Dios todopoderoso. No va a poder, dijiste. Bueno, eso es lo que tú dices, pero ahora mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz de vosotros, del que es, del que era y de aquel que ha de venir. Prosigues. Versículo 7. He aquí, viene con las nubes. ¿De quién están hablando que viene con las nubes? De Jesús. ¿Sí? Entiéndase no solo por este versículo, sino porque en todo el contexto están hablando de Jesús. Por eso esta es la revelación de Jesucristo. He aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron. Versículo 8. Yo soy, escucha Frank, acá está la petición a tu demanda. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Toma, y no lo digo por humillarte, lo digo porque quiero que Cristo sea tu Señor, Dios Todopoderoso, quien se representa en este versículo. ¿Quién es el que ha de venir, Frank? Cristo. Y de aquel que ha de venir dicen que es el Señor, Dios Todopoderoso. Y no pienses, estoy agregando algo versículo, porque lo mismo dicen de Cristo en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. ¿Querías más versículos donde identifiquen a Cristo como Dios Todopoderoso? Pues acá lo dicen de una forma literal y explícita. Versículo 8 del capítulo 4 de Apocalipsis. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, como uno de los ojos de Sacrosantum que te está apoyando acá, no sé por qué, siendo él católico, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y aquel que ha de venir. Dime, Frank, ¿quién es aquel que ha de venir? ¿El Papa? ¿Sacrosantum que está ahí apoyándote a pesar de ser católico? ¿O Jesucristo? Sí, recordemos cuando Jesús se fue al cielo, los ángeles vinieron y le dijeron a los apóstoles por consuelo, este mismo Cristo que están viendo irse al cielo, de la misma forma vendrá, así como lo estáis viendo irse las nubes, de esa forma ha de venir. Y en ese contexto Juan no se olvidaba cuando veía esta revelación en la isla de Patmos mientras escribe que santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y aquel que ha de venir. Y te voy diciendo algo y por adelantado y necesito que en vivo lo puedas no refutar, sino explicar. ¿Quién es aquel que viene? Según el contexto general de Apocalipsis, ¿quién es el que viene? Pues a nosotros Apocalipsis nos lo dice claramente, ¿no? Porque cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, dice, yo Jesús, mira quién está hablando, Jesús te está hablando en este momento. ¿Cómo, Señor? Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Versículo 17, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. A Sacrosantum que está metido ahí,
como ex testigo de Jehová apoyándote, no sé por qué. Tienes que decir también, Sacrosantum, ven. Y el que tiene sed, venga. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así se cerró también el canon. Ahora tú me tienes que probar lo contrario. En tu tiempo o en lo que quede de este debate, tú nos tienes que probar que el que viene no es el Señor Jesucristo y por lo tanto Él no es el Dios todopoderoso del que se dice que es aquel que era, aquel que es y aquel que ha de venir. Lo vas a tener que demostrar. Primera petición respondida. Segunda petición. Y esto tú lo dijiste. Dijiste que Cristo es una criatura creada, que es parte de las criaturas creadas. Vamos a refutarte esto no con una argumentación gratuita, ni como un apoyo. ¿Sí? A pesar de no creer en esto, solo por odiar de repente a los evangélicos, con la misma Biblia. Jesús no es creado. ¿Y esto quién lo dice? Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. Escucha, acá está la evidencia bíblica de que tú no puedes posicionar a Cristo entre las criaturas y entre las cosas creadas, porque Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13, no me importa lo que diga el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, con el respeto que se merecen. A mí me importa más lo que está escrito en la palabra de Dios, versículo 13 del capítulo 5 de Apocalipsis, y dice, y a todo lo creado, vas a tener que lidiar con esto, y a todo lo creado, Señor, que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aunque yo me muera y tú te mueras, seguirán los siglos y seguirán los ángeles y todo lo creado, dándole la gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Pero fíjate que acá hay algo interesante de este versículo porque no ha acabado. Dice que es todo lo creado. Si Cristo, como tú afirmaste en este live, y quiero ver cómo solucionas eso, fuera creado, Él tendría que estar del lado de la creación, dándole la gloria al Padre, porque dice, y todo lo creado, no dice que todo lo creado que está en la tierra, dice que, y todo lo creado que está en el cielo. Ahí tendría que estar incluido Cristo, según tu tesis. Y todo lo creado que está en el cielo. Y sobre la tierra. Ahora están hablando de lo que está en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Por lo tanto, este versículo prueba que Cristo no es creado. ¿Sabes por qué? Porque todo lo creado le da la gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Y no es el Cordero quien le da la gloria al Padre. Por lo tanto, como Cristo no es creado, no lo ves de este lado, dándole la gloria a Dios, al Padre, sino que más bien todo lo creado le da la gloria a Él. Prueba bíblicamente de que Cristo no puede ser creado, porque todo lo creado le da la gloria a Él, como está escrito, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y dicho sea, te voy comentando algo. La Biblia nos dice muy claramente que Dios no comparte su gloria con nadie y que no conoce otro Dios fuera de Él. Así que esos argumentos que de repente puedes venir a desglosar para decir, es que Cristo era un Dios menor, queda desmenuzada por el poder de su palabra, porque el mismo Dios dice, no hay Dios fuera de mí, no conozco otro fuerte, no hay otra roca. Y Cristo es la roca, y roca que hace caer. Pero qué raro que comparte su gloria. Si Él dice que no comparte su gloria con nadie, aquí le están dando gloria a aquel que está sentado en el trono y el Cordero. ¿Y quién les da? Todo lo creado. Así que Cristo no es creación, porque toda la creación le da la gloria al Padre y al Cordero. Porque como ya lo leímos, Cristo, quien es el Cordero, es Dios Todopoderoso. Un minuto. ¿Sí? También dijiste que Jesús, bueno, eso ya te lo refutamos con la Biblia, que Cristo entrega el reino porque está subordinado. No, señor, tú estás entendiendo mal la Biblia. Es como que
tú tienes tu jefe y tú eres el trabajador, y no por eso tu jefe es más humano que tú y tú eres menos humano que tu jefe. No confundas lo que es una función con la naturaleza divina. El hecho que Cristo haya ejecutado una función nunca le quitó su naturaleza divina. De eso me gustaría hablar más, pero ya con los dos versículos y los dos primeros puntos dados, eso es lo que tienes que solucionar en este live. ¿Sí? Gracias. Excelente, bueno, perfecto, quedaron algunos segundos. Y bueno, ya quedaron las posturas contrastadas y ahora tenemos que pasar a la siguiente sección del debate. Ya tenemos más de 260 personas mirando el debate, así que les recuerdo y soy insistente en que no se olviden de dejar un like, además de sus comentarios respetuosos. Y vamos a pasar a las preguntas, a la sección de preguntas. Cada exponente va a hacer 3 preguntas, van a haber 3 respuestas y van a haber una refutación a esas respuestas. Va a comenzar la primera pregunta, Frank. Tengo entendido que no hay un tiempo determinado para la pregunta, pero bueno, puede ser una pregunta concisa, que no se alargue mucho, así ya se puede responder y la respuesta de Cristian va a ser de 3 minutos. Así que, Frank, cuando quieras, puedes hacer la pregunta y ahí le decimos a Cristian que si entiende la pregunta ya puede responderla para poner el cronómetro. Bueno, mi pregunta es clara, al grano y sencilla, Cristian. ¿Por qué razón la Reina Valera 2015, la Biblia de Jerusalén y muchas traducciones dicen que Apocalipsis 1:11, Alfa y Omega, Dios Todopoderoso, es falso? ¿No significa esto que en el 1:8 y el 22:13 sea el Padre en vez del Hijo? Si tus publicaciones dicen que ese texto es falso, es espurio, apócrifo, Apocalipsis 1:11, que por cierto no está en la Reina Valera de 2015, 2006, 1989 y 2011. En estas 4, Reina Valera no pone Alfa y Omega. ¿No significa esto que lo hicieron intencionalmente para decir que Cristo es el Alfa y Omega? Basado en Apocalipsis 1:11. Espero tu respuesta. Ok, te respondo. Perdón, le hago una consulta nada más, ¿no? Ahí escuché 3 preguntas de Frank. No tiene problema. Yo lo entendí. Sí, lo entendí bien. ¿Por qué Apocalipsis 1:11 dicen algunos evangélicos que es espurio, ¿no? Que no existe, ¿no? Bueno, ¿correcto? Entonces, perfecto. Voy a poner 3 minutos, el cronómetro y... Sí, en el texto griego, el texto crítico no aparece. En el texto crítico. Está entendido. Excelente. Cuando dice Cristian, yo arranco el cronómetro de 3 minutos. Respondo. Adelante. Gracias. Porque en primer lugar, yo no te cité Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, Señor. Puedes, si quieres, sacarlo y votarlo. Porque yo no te cité 1:11. Yo te cité Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Ahora dime de dónde vas a sacar que es espurio. ¿Sí? Ya. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y aquel que ha de venir, el todopoderoso. ¿Y quién es aquel que viene? Jesucristo. No puedes solucionar esa cláusula. Es por eso que ahora tienes que tratar de borrar de la Biblia estos versículos, tratando de decir que son espurios. Y repito, yo no te leí el 11 que dice, yo soy el alfa y la omega, el primero, el último. Ni siquiera contrasté lo que trata de decir ese versículo. Yo me centré en el versículo 8, donde se afirma, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Sí? Trata ese versículo como espurio, si quieres. A ver, sácalo de la Biblia si puedes. Pero lo que no vas a sacar, que dicen que el todopoderoso es aquel que ha de venir y el que viene es Cristo. Quiero que me pruebes lo contrario. Gracias. Bueno, que ahí queda 1 minuto 45. Vamos a parar el tiempo entonces. Y ahora viene la refutación de Frank de 2 minutos. Cuando inicie Frank, yo voy a poner el cronómetro. ¿Sabes por qué te cité Apocalipsis 1:11? Porque en el 1:8 y en el 22:13 no es Jesús. Y ahora te voy a decir por qué. También te quiero señalar que en Apocalipsis 1:8 hay una frase espuria ahí también, ¿oíste?
en la Reina Valera, en la tuya, en la de 1960, principio y fin. ¿Tú sabías que no está en el texto griego? No sabías eso, ¿verdad, Cristian? ¿Y por qué añadieron principio y fin? ¿Con qué objetivo en el 1.8 añadieron principio y fin? No está en el texto crítico, dicho por los grandes seminaristas del idioma griego trinitario. Ahora, la pechita que tantos utilizan ustedes, la Liga Evangélica, la Alianza Evangélica, la pechita, al español pone Yahweh en el 1.8 y en el 4.8. Pero ¿quién es él? El que es, el que era y el que debe venir. Si vas al versículo 4, el que es, el que era, el que debe venir, hace una diferencia con Jesús. Porque hay una conjunción copulativa que es Kai, que es I. El que es, el que era, el que debe venir y de Jesucristo. Si es Jesucristo, ¿cómo Jesucristo va a ser el que es, el que era, el que debe venir? El apóstol Juan haya utilizado la conjunción copulativa correlativa Kai en el verso 5, entre el 4 y el 5. Entonces, ¿quién es el que era, el que debe venir? No es Cristo, es Jehová. En el 4.8. En el 4.8 dice el que es, el que era, el que debe venir, el Todopoderoso, Santo, Santo, Santo. ¿Quién es el Santo, Santo, Santo? ¿Jesús? ¿Me va a decir que es Jesucristo? No, Isaías 6.3. Jehová es Santo, Santo, Santo. Jehová de los ejércitos. Isaías 6.3 dice eso. O sea, que Juan, el apóstol, está citando de Isaías 6.3 y los ejemplifica en el 4.8. Tiempo. Bueno, tengo entendido que ahora sigue la segunda pregunta de Frank. No, intercalada. Intercalado, bueno, perfecto. Como que no está intercalado. Bueno, dale. Entonces ahora viene la primera pregunta de Cristian. No, esta sería mi segunda, ¿no? Porque yo le hice la primera. Ah, no. Ok, me toca la mía. La primera. Esta es tu primera pregunta. Sí, tienes razón. Sino que la refutada fue tanto que pensé que ya le había preguntado. Le había replicado. Perdón. Bueno, perdón por eso también. Inicio con mi pregunta. ¿Puedes tratar de espurio el versículo 8, ¿no? Así como lo haces como el 11, ¿no? Estoy argumentando. Ahora voy a formular mi pregunta. Pero quiero ver si puedes hacer lo mismo con el 8, del versículo 8, pero de otro capítulo, que es del capítulo 4 de Apocalipsis, ¿sí? Y sácame a Wallace y trata de espurio este versículo. Responde, ¿por qué dice aquí? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y aquel que ha de venir. Mi pregunta es, ¿quién es aquel que ha de venir a quien a este versículo identifica como Dios Todopoderoso? Responda, por favor, Señor. Lo escucho. Cuando quieras, te pongo el minuto, 3 minutos. Ya, perdiste la pregunta, brother. En el mismo 4.8, ¿quién es el que ha de venir? No es el Padre, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Verdad? ¿Quién es el Santo, Santo, Santo 3 veces? Cristo. ¿Tú sabías que la expresión Santo, Santo, Santo 3 veces aparece en 2 textos nada más? Isaías 6.3 y Apocalipsis 4.8. En Isaías 6.3 no se lo aplica a Cristo, se lo aplica al Padre. O sea, Juan está citando Isaías 6.3. Entonces, ¿quién es? Fíjate, en el 4.8, el Santo, Santo, Santo es Jehová, Isaías 6.3. Y el título, el que es, el que era, el que va a venir, es Jehová, en el 1.4. Porque hace una diferencia en ese título con relación a Jesús. El que es, el que era, el que va a venir y de Jesucristo. Así que Jesucristo no es el que es, el que era, el que va a venir. Pero aparte, sigo insistiendo, la Biblia que ustedes utilizan, la pechita al español, pone Yahweh en el 4.8 y en el 1.8. ¿Vas a votar la pechita? Bueno, la única alternativa que te queda es que tú no la aceptas. Es mejor que te vaya por la tangente que no la acepte, ¿no? O que digas que la pechita, porque esa pechita es trinitaria, no es judía, ¿ok? Vamos a partir de ahí. Entonces, ¿por qué pone Yahweh en el 1.8?
Y en el 4.8 pone Yahweh, brother. No pone Cristo. Entonces, ¿cuántas deficiencias? El 1.11 es falso. El 1.8, la expresión principio y fin es falsa. Problema serio tiene la Reina Valera, brother. Pero serio, catastrófico. No tienes escapatoria. Tienes que aceptar que el que era el que va a venir es el Padre, no el Hijo. Eso es otra cosa, que lo acepte. Hasta aquí. Bueno, cuando quieras, Cristian, tenés 2 minutos de refutación a la respuesta de Frank. Cuando inicies, pongo el cronómetro. Bien, gracias. Frank concluye que aquel que ha de venir no es el Señor Jesucristo. Pero bueno, estos son argumentos que salen de la persona de Frank, que salen de él. Y esto sale de él. Trata de espuria la Biblia y se concentra en Alfa y Omega. Pero mi argumento no fue de Alfa y Omega, mi argumento fue del Dios Todopoderoso, del Todopoderoso, que el que ha de venir. Eso no lo puedes tratar de espurio, porque de hecho está, como está en el versículo y en el capítulo que te dije. Pero dejemos que la misma Biblia hable, y no hable yo, y no tus comentarios. ¿Quién es el que viene? Para Apocalipsis. Está incluso en el contexto primero del capítulo 1, dicen que aquel que viene es Jesucristo, y está en el último capítulo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David. Versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. ¿De quién dicen que venga? Versículo 20, y así también se cierra el canon. Y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Discúlpame, yo le voy a creer más a lo que está escrito en su palabra, que aquel que viene es Jesucristo, como termina la Biblia así de empoderarse, que a tus comentarios gratuitos, diciendo que el que ha de venir no es Jesucristo. Pero aquí la Biblia me dice que aquel que viene es Jesucristo, y no solo lo clama la iglesia, sino lo clama el Espíritu. ¿Sí? Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Yo te cito la Biblia, tú me citas lo que tú piensas. Yo le hago caso más a la Biblia, y la Biblia dice que es Jesús el que viene. Tiempo. Y por lo tanto es el Dios Todopoderoso. Gracias. Tiempo. Okay. Bueno, seguimos con la segunda pregunta de Frank, cuando estés listo. Cristian, por favor, ¿me puedes compartir la fotografía amarilla que dice Mateo 28:18? En pantalla ahí, para hacerte la pregunta, la segunda pregunta. Ajá, la amarilla. Gracias, brother. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Basado en Mateo 28:18, dice Cristo: a mí me ha sido dada toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Implica eso que Jesucristo es todopoderoso? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, ¿entendiste la pregunta, Cristian? Sí, entendí su pregunta. Perfecto. Cuando inicies te pongo el cronómetro en 3 minutos. Ya, voy a responder. Ok. Cuando la Biblia dice que a Dios se le da, a Cristo se le da, a Jesús se le da autoridad, no es porque no la tenía. Esa palabra de darle autoridad, de que Cristo recibe potestad, es para nosotros. Es para entender su reino, es para entender el dominio que está ejerciendo sobre el creyente. No es por su reino eterno, que de hecho lo dice Daniel: reino del Hijo del Hombre es un reino eterno. Pedro dice: para el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. No es para eso, ¿sí? Por lo tanto, tú estás teniendo una cosmovisión de Cristo en base a exaltar las funciones, ¿no? Como confundes lo que es la naturaleza divina, que está ligada propiamente a su poder ontológico, con la función. Te pongo un ejemplo, ¿no? Tú en tu trabajo, por ejemplo, tienes tu jefe,
y tu jefe te da una función de recoger los papeles mientras tu jefe te supervisa. No porque tu jefe te otorga, te da una función, eso quita de ti tu naturaleza humana y quita de tu jefe también su naturaleza humana. Tu jefe, quien te dio esa función, es tan humano como tú, que has recibido ese cargo. Así Cristo es de naturaleza divina, tan igual que aquel que le está dando una función o le está otorgando determinado acto que represente. Es por eso que yo digo que nuestros amigos los testigos de Jehová confunden mucho lo que es la función en su ejercicio con la naturaleza que tiene Cristo. Cristo, a pesar de que se le dan funciones para nosotros, nunca pierde divinidad. Así como tú, con tu jefe de tu trabajo, cuando te manda a hacer algo o te da una función o recibes algún tipo de autoridad en tu trabajo, tú no eres menos humano que tu jefe que te la dio. Y tu jefe que te la dio no es más humano que tú que la recibiste. Así Cristo nunca fue menos poderoso, menos divino cuando ejecuta una función dada por el Padre, así como el Padre no es más divino que Jesucristo cuando le otorga una función. Por lo tanto, estás confundiendo lo que es la economía de las funciones del Padre y del Hijo con su naturaleza divina, que es la misma y nunca la pierde. Por eso la Biblia dice que en Cristo corporalmente habitaba toda la plenitud de la deidad. Gracias. Bueno, ahora tenemos los 2 minutos de refutación de Frank. Cuando estés listo, puedes iniciar. O sea, ustedes escucharon que Cristian admite en Mateo 28, 18 que Cristo no pierde la igualdad, no pierde la naturaleza, los poderes. O sea que Cristo sigue siendo todopoderoso ahí. A mí me ha sido dado tanto toda la potestad, o sea, la autoridad en el cielo y en la tierra. Pero tristemente, lamentablemente quiero decirte que ahí te puse Lucas 4:6. En Mateo 28, 18 dice Cristo, a mí me ha sido dado toda autoridad. Y ahí aparece la palabra exousia, que es autoridad. No poder, no es dunamis, ojo, muy bien, es exousia, ajá. Pero da la casualidad que también Dios le dio toda la autoridad, dice Lucas 4:6, Satanás el diablo, a mí me ha sido dado toda la autoridad. Y en el mismo griego, fíjate, Mateo 28, 18, sí, aunque te tape la cara, ¿qué clase de problema estás metido ahora tú y los trinitarios? Ahí aparece la palabra pasa, exousia, toda autoridad. Y en Lucas 4:6 aparece exousia teuten, que es toda autoridad. ¿Quién le dio la autoridad? A Satanás. ¿Quién le dio la autoridad? A Jesús. Hubo alguien que se la concedió. Entonces, si Cristo en Mateo 28, 18 es todopoderoso, entonces Satanás es todopoderoso también. ¿Verdad? No sabía ese texto, ¿verdad? De Lucas 4:6. Ahora, ¿cómo tú te vas a zafar? ¿Cómo tú vas a refutar? Porque dice que Cristo, el Padre le dio toda autoridad. Si le dio toda autoridad, es porque no es todopoderoso. Porque estaba limitado en autoridad. No tenía toda autoridad. Tiempo, Frank. Bueno, proseguimos ahora con la segunda pregunta de Cristian. Cuando quieras, Cristian, podés formularla. Sí. Ok, voy con mi pregunta. Iba a decir algo, pero no creo que sea ético. Lo diré de repente en mi conclusión sobre lo que acabas de decir. Pero bueno, voy con mi pregunta. Querido y estimado Frank, el debate es probar si Jesús es Dios Todopoderoso. Mi pregunta es, ¿el Dios Todopoderoso es el verdadero Dios? Escucha bien, para que respondas bien. El Dios Todopoderoso que estás negando tú, que es Cristo, ¿es el Dios verdadero o es el verdadero Dios? Responda, por favor. ¿Entendiste la pregunta? Podés iniciar cuando quieras, Frank. Eso es falso.
completamente. Cristo no es el Dios todopoderoso ni el verdadero Dios. Juan 17:3, Cristo dijo, el único Dios verdadero, refiriéndose al Padre. Y ahí aparece la palabra monoseos alesinos. No existe en todo el Nuevo Testamento, ni en 1 Juan 5:20, porque si vas a entrar a 1 Juan 5:20 te vas a buscar un problema grave. En 1 Juan 5:20 no aparece mono alesinos, o sea, monoseos alesinos. ¿Ok? Cristo en Juan 17:3 dice, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cristo se exceptúa de aquel que es el único Dios verdadero. Cristo no es el Dios todopoderoso, ni mucho menos el único Dios verdadero. Si vas a 1 Juan 5:20, en 1 Juan 5:20, la cláusula A dice, para que conozcan al verdadero. Cristo, o sea, el apóstol Juan, mejor dicho, está diciendo para que conozcan al verdadero en su Hijo Jesucristo. Está haciendo una diferencia. Ahora, ya entrar, este es el verdadero Dios y la vida eterna, la doxología, ya ahí hay que entrar en el griego, analizar la preposición en, si es locativa de fuera, si es instrumental. Pero bueno, si tú quieres entrar en el griego, entramos en el griego, ¿entiendes? Esa es mi respuesta. Muy bien, bueno, sobraron 1 minuto 30, pero bueno, ya pasamos a la refutación de Cristian. Cuando estés listo, puedes comenzar. Estoy listo. Excelente. Pues qué mala respuesta, porque mi pregunta fue si el Dios Todopoderoso es el verdadero Dios, y nunca le respondiste, de hecho le evadiste, y acá está comprobado cómo evades. Yo vi muchos debates tuyos donde empleaste lo mismo que estás haciendo en este debate. No respondiste a mi pregunta. Yo te pregunté si el Dios Todopoderoso es el Dios verdadero. Te limitaste a contestar y empezaste a decir que Cristo no es el verdadero Dios, que Jesús no es el verdadero Dios, que Cristo no es Dios Todopoderoso, porque no puedes responder la pregunta, ya que hay una correlación que destruye, con todo el respeto que te mereces, no a tu persona, sino los argumentos que has traído a este live, negando la divinidad de Cristo. Yo te lo voy a leer. La Biblia dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, versículo 20 de 1 de Juan, capítulo 5, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tú debiste contestar que el Dios Todopoderoso es el verdadero Dios, y no lo respondiste, porque si decías que sí, el versículo 20 está señalando que ese Dios verdadero es Jesús, el cual tú evitaste correlacionar con que sea el Dios Todopoderoso porque no te conviene. Y por eso desviaste mi pregunta y no la contestaste. Pero acá nuevamente dicen de Cristo que es el verdadero Dios. Y mi pregunta fue si el Dios Todopoderoso es el verdadero Dios, y nunca lo contestaste. Pero la misma Biblia responde por sí sola y defiende a Cristo como el verdadero Dios, el cual tú niegas. Gracias. Muy bien, el tiempo, perfecto. Y ya nos queda la última pregunta, en este caso de Frank. Cuando estés listo, Frank, puedes hacer tu última pregunta para Cristian. ¿Estás preparado para la última pregunta, Cristian? Es una papa caliente, de las buenas. Mira, Cristian, ya que estás mencionando la palabra todopoderoso, ¿no? Mira que facilita la preguntita. En Génesis 17, versículo 1, voy a leer el texto y te voy a hacer la pregunta. Cuando Abraham tenía 99 años, Jehová, no Jesús, Jehová se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso. ¿Escuchaste bien? Génesis 17:1, ¿verdad? Voy a la pregunta ahora. Tú me puedes buscar un texto donde diga, Jesús, yo soy el Dios Todopoderoso. Así mismo como está en Génesis 17:1, que Jehová le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Búscame un texto en el Nuevo Testamento donde Jesús le haya dicho a los apóstoles, yo Jesús soy el Dios Todopoderoso. Así como está en Génesis 17:1. Como Jehová se lo dijo a Abraham. Ahora, Cristo a los apóstoles. Yo soy Jesús, el Dios Todopoderoso.
Bueno, si entendiste la pregunta, Cristian, adelante, yo te pongo el cronómetro. Está entendido. Pero en este caso lo dice el Espíritu Santo a Juan, a menos que ahora tú niegues que el Espíritu Santo pues no procede de Dios, ¿no? ¿Y qué testimonio más grande que el del Espíritu? Y es lo que estábamos abordando y tú no tienes cómo negarlo, solo con afirmaciones gratuitas. Te lo vuelvo a leer aunque no te guste el versículo. La Biblia dice en el versículo 8 del capítulo 4 de Apocalipsis, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban y de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y quién crees que es el que ha de venir? Cristo. Tú nunca pudiste demostrar lo contrario. O sea, ¿qué testimonio más grande quieres del Dios Todopoderoso que viene, a quien señalan que es Cristo? Porque nunca probaste en este debate que el que viene y con las nubes y todo ojo lo verá, no sea Cristo. No lo probaste. Porque para que tu posición que trajiste para negar la divinidad de Cristo quede empoderada en este live, tienes que probar la negación de 2 cosas: que el que viene no es Jesús. No lo probaste. Sin embargo, a mí la Biblia me dice que el Señor Dios Todopoderoso es el que era, el que es y aquel que ha de venir. O sea, ¿qué testimonio más grande quieres que el de la misma Biblia, que el del mismo Espíritu, revelándoselo Juan a uno de sus discípulos en la isla de Patmos? Si bien es cierto, Cristo me declara: yo soy el Dios Todopoderoso, pero el Espíritu sí lo está haciendo, a no ser que tú no creas en la revelación dada al libro de Apocalipsis. ¿Crees en su palabra? ¿Crees en lo que el Espíritu le reveló a Juan? ¿O lo vas a tratar como espurio, así como trataste otros versículos y los desechaste? ¿Qué testimonio más grande que el testimonio del Espíritu? Y por eso es que en el capítulo 22 dice, en uno de sus últimos versículos: y la esposa y el Espíritu dicen: ven. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea, ¿qué testimonio más quieres que el del Espíritu, que dice que el que viene es Jesús? Y esto tú no lo pudiste nunca negar. Esta es mi respuesta. Gracias. Muy bien, bueno, ya nos queda la última pregunta de Cristian hacia Frank. No, me falta la refutación. Exacto, perdón. Mil disculpas. Bueno. No hay problema. Vamos con los 2 minutos de Frank. Nuevamente disculpa, Frank, por ese error. Y sí, cuando inicias, te pongo el cronómetro. Cristian, no respondiste a la pregunta. Yo te pedí un texto y te puse de ejemplo Génesis 17:1, cuando Abraham tuvo un contacto con Jehová. Jehová dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. También se lo dijo a Moisés: Moisés, yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso, el Dios de tus antepasados, de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Por qué Jesucristo no le dijo a los apóstoles: yo soy Jesús, el Dios Todopoderoso, el Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y Jacob? Fácil, así de sencillo. Si Cristo es igual a Dios, porque es todopoderoso, se tiene que repetir lo mismo que sucedió en Génesis 17:1 con Abraham. Si Cristo era Dios todopoderoso, ¿por qué tanta intriga? ¿Por qué tanto misterio? Cristo tenía que haberle dicho: mira, yo soy el Dios todopoderoso y ya. ¿Para qué tanta intriga? ¿Entiendes, Cristian? ¿Para qué? Así de fácil. Yo soy el Dios todopoderoso y ya. No, que el misterio de la Trinidad, que si es misterio, que si es misterio, que si la intriga de la Trinidad. Así, fácil. ¿Tú sabes cuántas veces aparece la expresión yo soy Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento? Como más de 30 veces. Y ligado con el nombre, con el tetragramaton, con el nombre de Jehová. En otras traducciones, Yahvé, ¿no? O Yahweh, en otras traducciones. Hasta aquí.
queda la última pregunta de Cristian y ya cuando terminamos la sección de preguntas. Cuando esté listo, adelante, Cristian. Mi última pregunta para nuestro estimado amigo Frank, que vino a representar a los testigos de Jehová, es la siguiente, ¿no? En Génesis, ¿sí? Y esto lo puedes interpolar con el versículo que quieras para que me respondas. Pero partiendo desde Génesis, ¿quién? Mejor dicho, fue Dios Todopoderoso. Uy, hay que esperar que vuelva. Un momento. Tuvo un problema de conexión. Ahí lo estamos agregando. Ya. Ahí está. Ahí te saliste un rato. Ya volviste. No sé qué, ¿Sí? no sé qué pasó. Nuevamente, No sé qué pasó. ¿va a formular nuevamente la pregunta Cristian Izquierdo? Claro. Te voy a formular nuevamente la pregunta. Gracias, moderador. En Génesis, partiendo de este Génesis, y puedes utilizar cualquier versículo de la Biblia para responderme, pero sin que te pierdas de Génesis, ¿es Dios Todopoderoso quien descansa en el séptimo día después de hacer la creación? Te voy a repetir mi pregunta. En Génesis, ¿es Dios Todopoderoso quien descansa en el Shabbat, mejor dicho, ¿no? Más que último día, en el Shabbat, como está establecido así, que Él descansó de sus obras después de haber creado los cielos y la tierra? El que descansa es Dios Todopoderoso. Responda, por favor. Bueno, si entendiste la pregunta, Frank, te pongo los 3 minutos. Sí la entendí, pero está inconsistente. No sé a qué viene el tema, pero no sé. Yo te la voy a responder, pero hubieras hecho una pregunta más fuerte, no sé. Todo el mundo sabe que es Jehová, brother. ¿Me entiendes? El que descansó en el séptimo día, o sea, así dice Génesis 2:1, creo. Déjame seguir respondiendo. Ya que hiciste la pregunta, ya no vamos a ir para atrás. Dice aquí Génesis 2. Creo que es Génesis. No, creo que es Génesis. Ajá, dice Génesis 2:1. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Pero en el séptimo día Dios, Elohim, ya había terminado su obra. Ahora, no sé a qué viene la pregunta, porque si vas a hablar de plural numérico, Elohim, el sufijo in, que ahí se significa una pluralidad de personas, no sé en qué sentido tendrá eso. Yo no le veo sentido a esa pregunta. ¿Es el Dios Todopoderoso, Jehová? Bueno, quedaron 1 minuto 45. Vamos a terminar el tiempo acá y quedaría la refutación de 2 minutos de Cristian. Cuando estés listo, puedes comenzar. Voy con mi refutación. Todos escucharon que Frank, testigo de Jehová, reconoció que fue Jehová el que descansó después de crear los cielos y la tierra. Entonces, acá él mismo refutó que Jesús sea el constructor y el Padre, a quien él identifica como Jehová, sea el que planificó todo. Él lo refutó, porque ¿cómo es posible de que si no es Jehová el que crea el mundo y él diga que el que crea el mundo es Cristo, descanse Cristo? ¿No que Cristo no era Jehová? ¿Ah? Pero vamos a la Biblia, ¿no? Es por eso que Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Y tú reconociste que es Jehová. Y ahora versículo 3 del capítulo 1 de Juan dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él, hablando de Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, usted en este momento, argumentativamente, porque no me dirijo a su persona, sino a sus argumentos, ha destruido a su medio constructor y al planificador. Porque si es que es Cristo quien crea la tierra,
es Él quien descansa. Por lo tanto, Él es Jehová. Por lo tanto, Él es Dios. Y en todo este debate usted trató de negarlo, pero a las finales termina identificando al que descansa como Jehová, y acá me dice que aquel que creó los cielos y la tierra fue Cristo. ¿Cómo soluciona eso? Cristo creó los cielos y la tierra. Cristo descansó porque es Dios todopoderoso, Jehová Jireh, fuerte, invencible, admirable. Y esto nunca lo pudo solucionar. Ni la venida. Tiempo, Cristian. Usted por perdido este debate. Tiempo. Excelente. Bueno, ya pasamos las primeras 3 secciones y quiero recordar a las personas que están mirando este debate, por favor, nuevamente, si puede dejar un like. Ya somos más de 300 personas. Hay mucho interés en este muy buen debate. Entonces, no se olviden de dejar un like además de sus comentarios. Y ya vamos a pasar a la cuarta y última sección del debate, que es la conclusión final de los dos exponentes. Van a tener 3 minutos para hacer una conclusión final y ya con eso vamos a cerrar el debate. Va a comenzar Frank con sus 3 minutos. Cuando él esté listo y quiera iniciar, yo pongo el cronómetro. Adelante. Bueno, primeramente quería resumir de todo lo que hemos analizado. Hubieron puntos que no tocó Cristian, que no refutó. Por ejemplo, Clemente Alejandría, en su obra Estrómata, dijo que Cristo es creado. Ella utiliza el adjetivo prototipo, primer creado. Eso ni lo tocaste, porque tú sabes que eso es una bomba nuclear. Ahora, también dijiste que en Colosenses 1:15 la palabra protótipo significa prominencia. Te pedí un ejemplo, no lo diste nunca. O sea, ¿dónde protótocos se ha traducido en alguna traducción por preeminencia? Y no diste tampoco diste que Jesús se haya comunicado con los apóstoles. Yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy Jesús, el Dios Todopoderoso, el Dios de tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. También en Apocalipsis 1:8 estuvimos analizando que la expresión principio y fin ahí está interpolada. Lo hice los mismos, la crítica textual, lo que es lo que dicen los manuscritos, los papiros. O sea, los mismos trinitarios admiten, como Bruce Meyer, dice que ahí hay una interpolación. Entonces, si hay una interpolación, hay una manipulación. Igual que Apocalipsis 1:11 dice que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. También hay una manipulación, y donde varios comentaristas y varios teólogos rechazan el texto ese como apócrifo. Muy bien. Entonces, si lo rechazan apócrifamente, entonces es porque hay una manipulación también, porque no hay forma de cómo ellos, por eso es que ellos manipularon Apocalipsis 1:11, igual que la coma joánica. No lo voy a traer al caso, pero 1 Juan 5:7 es un texto, tú sabes, que es completamente espurio, pero es una manipulación también de los trinitarios. 1 Juan 5:7. También estuvimos analizando lo de Proverbios 8:22 y Proverbios 8:24-25, ni lo tocaste. La palabra caná, que es crear, y la palabra kul, que es nacer, dar a luz o parir. Y las mismas traducciones tuyas pone crear. Imagínate cuántas traducciones, la Biblia de Jerusalén, la latinoamericana, montones de traducciones al español. En Proverbios 8:22 pone crear, la sabiduría es creada. No de los testigos de Jehová, eso no son traducciones de los testigos de Jehová. Hasta los mismos comentaristas. Matthew Henry dice que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22. Tiempo, Frank. Ajá, hasta aquí ya. Perfecto. Bueno, quedan los 3 minutos de conclusión de Cristian Izquierdo. Cuando estés listo, puedes iniciar. Sí, gracias. Estoy listo. Bueno, yo voy a citar lo que dice la Biblia. No voy a hacer comentarios fuera de la Biblia. ¿Sí? Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel
es mi primogénito. ¿Dónde está eso de que no hay un versículo bíblico donde preeminencia no significa más que primer hijo? Y recuerda que Israel era el segundo y Esaú era el primero. Pero acá el mismo Dios afirma que Israel, el segundo hijo, es su primogénito. Prueba que la palabra primogénito no significa el primero en ser creado o el primero en nacer, sino que la palabra primogénito, aún desde el Antiguo Testamento, es preeminencia. Porque a Dios no le interesa quién. Un momento, parece que se congeló Cristian Izquierdo. Voy a parar Sí, el parece tiempo. que hay mala señal, parece. A ver, Cristian, Cárguese. Cristian, repite de nuevo. congeló. Dale el tiempo completo, que se paró. Dale el tiempo completo, no hay problema. No hay problema, son 10 segundos que se paró. Puedes iniciar, que son 10 segundos más. Bueno, gracias. Disculpen por lo del internet. Quiero ser condescendiente a las peticiones que hizo Frank, porque parece que se quedó insatisfecho. Y Éxodo capítulo 4, versículo 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel, quien era el segundo hijo, es mi hijo, mi primogénito. Y él dijo que no existe un versículo bíblico en la Biblia donde a primogénito se le conceda la preeminencia, que siempre tiene que ser el primero en ser creado, el primer hijo. El primero fue Saúl, pero la preeminencia y la primogenitura se lo dio a Jacob, el segundo que nació. Y tú dijiste que no existía. Pacatazo. Y no te estoy pacateando desde el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo y con la misma boca de Jehová, que le da la preeminencia al segundo, quien es Israel. Y tú dijiste que no existía. Pero termino, aparte de leerte este extracto bíblico, leyéndote pues lo que tú estabas negando en todo este debate, ¿no? La Biblia es clara. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor. Esto puedes tratarlo de espurio, pero quiero ver si esto lo puedes hacer. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Lo mismo dice el versículo 8 del capítulo 4. Y no cesaban de día y de noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Ahí tenías la prueba, pues ahí te la doy con la Biblia. El Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Cristo. Y esto tú nunca lo pudiste refutar, porque el contexto completo de Apocalipsis es el que viene es Jesús en el capítulo 1. Y en el último capítulo del Apocalipsis, es el capítulo 22, es el que viene es Jesucristo. Donde lo dice aquí, el que da testimonio, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Tiempo. Amén. Excelente. Bueno, ahora sí ya llegamos al final del debate, un excelente debate, así que en mi caso como moderador felicito a los dos exponentes por el respeto al exponer cada una de las posturas y también a la gente que estuvo comentando, a cada uno que estuvo, más de 300 personas, así que fue un muy buen debate, muy interesante. Y bueno, yo nuevamente me disculpo ahí con Frank por pasar un tiempo de él, así que sacando eso creo que ha sido un muy buen debate y yo como moderador ya entrego lo que es esta moderación. Si quieren saludar para finalizar sin ninguna argumentación, ustedes pueden saludar o decir cuáles son sus redes sociales para finalizar, si quiere arrancar Frank y también terminar Cristian Izquierdo, que es el anfitrión en este caso. Adelante, Frank. Bueno, primeramente, gracias, Cristian Izquierdo, por invitarme en tu plataforma. Me gustó debatir contigo y también gracias a Emmanuel, que es la primera vez que lo conozco, él lo he visto en video con los católicos. Excelente moderación, muy respetuoso, muy imparcial, completamente. Y finalmente, bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones de parte de Cristian, de parte mía. Mi plataforma se llama Griego Apologético. Ahí pueden ir y suscribirse si quieren, si lo desean. También se pueden suscribir aquí en la plataforma de Cristian Izquierdo.
Y quería hacer una pequeña invitación, o sea, a Emmanuel, a Néstor Díaz y a Edgar Pacheco. Si están invitados a un debate del alma inmortal, del infierno y de la Trinidad. Están invitados. Yo puedo ir a las plataformas de ustedes. Eso es lo que quería decir. Gracias, Cristian. Excelente. Bueno, te queda abierta la invitación y obviamente en mi caso, solamente aportar que tiene las puertas abiertas para entrar en mi canal cuando hablemos de diferentes temas. Son generalmente abiertos. Bueno, ya le dejo las palabras a Cristian Izquierdo, que es el anfitrión además, así que él también puede despedirse y ya cerrar la transmisión de este canal que es el de adelante, Cristian. Y gracias por... Sí, primeramente darle gracias a Frank por su tiempo y por haberlo invertido para este debate. Gracias. Gracias a nuestro hermano mensajero cristiano. Para los que de repente no lo conocen, suscríbanse a su canal. También al de Frank, pues a los que le siguen. Gracias, muchachos, por invertir de su tiempo para fungir de moderador y poder poner sobre la mesa sus argumentos. Yo no tengo nada que decir del debate, que la gente saque sus propias conclusiones. Mi único propósito no fue ni humillar ni destruir a nadie, simplemente hablar de Cristo y que la gente saque sus conclusiones, lo que dijimos de él. ¿Sí? Gracias, Fran. Gracias, Emanuel. Yo así me despido. Excelente. Bueno, ya entonces podemos cerrar la transmisión. Gracias a todos por conectarse y bueno, nos vemos seguramente cada uno de nuestros canales. Bendiciones. Saludos. Perdón, pensé que había finalizado el debate. Perdón. Dios lo bendiga.